Bien, entonces, la mayoría de los lípidos que se encuentran o que abandonan el retículo endoplasmático lo van a hacer a través de vesículas o en compartimentos membranosos con formas tubulares que se desprenden del retículo, como lo podemos ver en la imagen. Es decir, que tenemos en el retículo endoplasmático, en la imagen de la izquierda representado en amarillo, vesículas que van a ir dejando al retículo endoplasmático. Hay una zona del retículo endoplasmático que va a ser la zona de transición, es decir, las zonas de transición del retículo endoplasmático van a ser puntos en donde no va a haber ribosomas adosados porque hay un alto intercambio de membranas. Y ahí, en esas zonas de transición, es donde se van a pegar las moléculas que habíamos hablado cuando dijimos de la formación de vesículas. Se van a empezar a reclutar las moléculas para empezar a hacer el plegamiento de estas vesículas y recubrirse por COP2, que acuérdense que COP2 es lo que etiqueta que va hacia aparato de Golgi. Y entonces se van a empezar a formar vesículas recubiertas por COP2, que estas vesículas posteriormente van a ser varias vesículas al mismo tiempo, y estas vesículas se van a fusionar, lo que van a dar lugar a un compartimento vesicular que se le conoce como ERGIC, o es decir, compartimento intermedio entre el retículo endoplásmico y Golgi. ¿Ok? Entonces, ERGIC es como una vesícula grande, o es muchas vesículas pegadas que forman como un túbulo y que van a viajar conjuntamente, disculpen, que van a viajar conjuntamente hacia aparato de Golgi. Este conjunto ERGIC van a formar lo que es el transporte anterógrado, es decir, de retículo endoplasmático hacia aparato de Golgi. Muy bien. Ahora, acuérdense que en un inicio del tema habíamos hablado que el transporte y la comunicación entre organelos usualmente es bidireccional, es decir, que como se comunica el retículo endoplásmico con Golgi, Golgi también se comunica con el retículo. Durante el camino, ERGIC, que acuérdense que es esa fusión de vesículas, va a cargar moléculas solubles, o sea, dentro de ERGIC, que necesitan llegar a Golgi, pero también va a haber otras que necesitan regresar al retículo. Estas proteínas van a ser reconocidas por proteínas citosólicas y van a empezar a cubrir pedazos de ERGIC, es decir, de este conglomerado de vesículas, van a empezar a reconocerse ciertas proteínas que necesitan regresar al retículo, tanto en ERGIC como ya llegando a la primera parte de aparato de Golgi. Entonces, estas zonas se van a recubrir con COP1 para empezar a formar el mismo proceso que habíamos hablado, en donde se hace el reclutamiento, después se empiezan a reconocer la carga y después se hace el plegamiento y formar vesículas que van a regresar al retículo endoplasmático rugoso. ¿Como cuáles vesículas? Como las vesículas como cuáles moléculas tienen que regresar al retículo, moléculas residentes del retículo, que también habíamos hablado en un inicio. Y entonces, como lo podemos ver en la imagen, ERGIC, esa fusión de vesículas va a cargar moléculas residentes del retículo como moléculas que no debieron dejar el retículo y que van a ser reconocidas y van a decir, regrésate. Entonces, COP1 va a regular el transporte retrógrado. Bien. ¿Cuál es el sentido o cuál es el objetivo de este transporte retrógrado? Va a ser el reciclamiento tanto de membranas, porque si imagínense que el retículo está liberando y liberando membranas, va a llegar a un punto en que el retículo se va a quedar sin membrana. Entonces, regresan membranas para fusionarse y seguir pudiendo formar nuevas vesículas, como regresan moléculas que se necesitan en el retículo endoplásmico para sus funciones y que además fueron madurando en ERGIC. Ok, las proteínas que regresan al retículo endoplasmático, ¿cómo son reconocidas? ¿Se acuerdan que les dije que este conglomerado de vesículas en ERGIC
empieza a viajar hacia el aparato de Golgi. Entonces, las vesículas van a ser reconocidas de dos maneras. Por COP1, que van a reconocer principalmente a las proteínas transmembranales, es decir, a las proteínas que están en la membrana de Ergic van a ser reconocidas por proteínas del citoplasma que están ahí alrededor en el citosol, se van a empezar a pegar porque van a ser reconocidas. Pero también van a ser reconocidas las proteínas que están dentro de Ergic, y estas van a ser reconocidas por un receptor que se llama receptor CADEL, que reconoce proteínas solubles. Las proteínas que regresan al retículo endoplasmático reconocidas por CADEL van a ser aquellas proteínas que están dentro de las vesículas o dentro de Ergic. En esta imagen tenemos en colores aquellas proteínas del citoplasma o del citosol que se van a empezar a pegar a proteínas transmembranales de Ergic o de las vesículas para formar una cobertura de COP1 y entonces regresar o cambiar ese movimiento hacia retículo endoplasmático. Pero en gris podemos ver representados el receptor CADEL, que se va a acoplar a proteínas solubles. Es un receptor de transmembrana que tiene la capacidad de reconocer a las proteínas residentes del retículo endoplasmático. CADEL es un receptor que se encuentra expresado tanto en vesículas COP2 como en vesículas COP1. Sin embargo, la activación de CADEL, es decir, para que el receptor CADEL se le pegue a la molécula soluble dentro de Ergic o dentro de las vesículas, necesita activarse, necesita unirse a estas proteínas, pero se une gracias a cambios en el pH, es decir, en retículo endoplasmático el pH es más básico y conforme va viajando hacia aparato de Golgi, el pH es más ácido. Incluso lo podemos ver representado en la imagen a la izquierda en rojo. Es más ácido, hay más cantidad de protones. Y entonces, al ser más ácido, este receptor se activa y permite que se una a sus ligandos. Y entonces reconoce aquellas proteínas que necesitan ir de regreso a retículo endoplasmático. ¿Cuáles? Las proteínas residentes de retículo. ¿Okay?